estamos en vía de extinción, porque el gobierno colombiano no le brinda las garantías necesarias. Las negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Ahorita estoy acá para derrotar la deforestación en Colombia, para proteger todas nuestras especies. Donde podían transitar para que no fueran... Es que el guayú es flojo. En Colombia se reconocen 3 distintos grupos étnicos: las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas y el pueblo rom o gitano. Se reconoce como un país pluriétnico y multicultural que en la Constitución de 1991 le otorga a las diferentes etnias los derechos fundamentales individuales y colectivos relacionados con su diversidad cultural, lenguaje, identidad, participación y autonomía, con el objetivo de ser reconocidos dignamente, protegidos, respetados y garantizando sus derechos, enfocándose en la igualdad de oportunidades de la diversidad y la no discriminación, reconociendo así sus manifestaciones culturales de manera digna, oficializando sus lenguas y dialectos. El enfoque étnico en el país tiene diversas problemáticas ampliamente ya conocidas, tales como la discriminación histórica, el racismo, el abandono del Estado debido a la gestión de entidades territoriales y el conflicto armado. Todas estas engloban problemáticas como el asesinato de líderes sociales, la violación hacia las mujeres, las masacres, los bloqueos a las comunidades, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento forzado, la ocupación legal e ilegal de sus territorios, la restricción de movimiento, el desconocimiento de los derechos de propiedad, la aprobación de megaproyectos, la explotación petrolera, la presencia de minas en territorio de grupos étnicos, la política extranjera, la explotación de recursos no renovables con la pérdida irreversible de fauna y flora, la producción ilícita de cultivos, la fumigación intensiva, las actuaciones indebidas del Estado colombiano y la legislación por parte del Estado en contra de la autonomía indígena, apoyada por la negación del derecho a la autonomía, lo que incluye una reducción en sus poblaciones al punto de estar en riesgo de desaparecer. Si bien todas las problemáticas son ampliamente complejas y difíciles de abarcar, todas nacen de 3 grandes ejes: el abandono del Estado, junto con la legislación en contra del libre actuar de las comunidades, el conflicto armado y la subordinación histórica de las comunidades étnicas. Para poder abordar estos temas, es importante reconocer la visión de los grupos indígenas como punto de divergencia en su relación con el Estado. En temas de enfoques étnicos, es necesario que tanto la sociedad como el Estado colombiano desarrollen planes de políticas públicas, una comprensión occidental y un acercamiento a estas comunidades, donde se comprendan a totalidad los conceptos de territorialidad e identidad, siendo esos factores los que permiten reconocer a las autoridades propias y de las comunidades locales desde la perspectiva administrativa, geográfica, ecológica y cultural. El territorio, para los pueblos indígenas y las comunidades negras, tiene un significado que abarca mucho más que el espacio físico tangible. Por el contrario, este concepto se basa en su cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, e incluso existen factores como el bien y el mal, el cielo y el infierno, la luz y la oscuridad, que son inherentes al ser, como lo espiritual y lo material, que son la base de su comprensión. Para los grupos indígenas y las comunidades negras, en su mentalidad, el concepto del espacio limitado o la racionalidad del territorio es una imposición del carácter occidental, y esto solo logra fragmentar al individuo, lo limita y lo obliga a hablar de la propiedad o posesión. Esto es, como es evidente, una problemática histórica desde los tiempos de la colonia y que hoy en día aún afecta a los grupos étnicos. Conocemos el tema de fronteras, ¿sí? Nosotros siempre hemos dicho de que esa denominación que nos dan como guayú venezolanos o guayú colombianos, desde la ley de origen y desde nuestros principios fundamentales como ser guayú, no lo hemos visto de esa manera. El territorio amplio del departamento de La Guajira está constituido por 2 naciones que se encuentran la Guajira venezolana y la Guajira colombiana, pero nosotros no somos culpables de que haya una línea imaginaria que divide el territorio. El Estado colombiano ha tenido diferentes ejercicios para desarrollar planes de ordenamiento territorial, como lo fue la Ley 388/97 y la Ley 128 del 94, con la finalidad de realizar una ocupación del territorio con planeamientos de orden social, económico y físico, con actuaciones de orden estructural a largo plazo. Sin embargo, este ejercicio ha fallado debido a la falta de comprensión ideológica por parte del Estado, que ha desencadenado en un proceso de pérdida y hasta de degradación del territorio
como resultado de la imposición cultural externa que involucra aspectos dogmáticos, las circunstancias económicas y la imposición de la cultura occidental, como el mestizaje que se ha dado desde los tiempos de la conquista hasta el contexto ideológico actual. Los grupos étnicos que aún sobreviven después de más de 500 años de persecución y eliminación son los más dignos representantes de la relación vital del ser humano con la tierra, el manejo racional de los recursos, el desinterés por los bienes materiales, su indiferencia al consumismo y el respeto por las tradiciones y costumbres. Estas diferencias con el mundo occidental los tiene marginados y abandonados por el Estado y la sociedad colombiana, que también muestra gran interés en la comprensión ideológica y la prevalencia de estas comunidades. En cuanto al concepto de identidad étnica, es aquel plano donde las identidades diversas de los individuos que proveen o permiten a la cultura converger y componer un espacio lógico, social, pero también real y pragmático, donde no necesariamente hay un pensamiento homogéneo. Las identidades están constituidas discursivamente, pero no son solamente un discurso. Sus formaciones discursivas no son simples narraciones, sino que establecen experiencias, relaciones y prácticas concretas y que están estrechamente relacionadas con el territorio. En el marco del conflicto armado y el acuerdo de paz, la Comisión de la Verdad y la Justicia Integral para la Paz tiene como propósito analizar de manera integral, antirracista, histórica, compleja y diferenciada, de manera que podamos generar una explicación profunda de los impactos de los conflictos en Colombia sobre los pueblos étnicos por causa del conflicto armado. De igual manera, se propone actuar frente a la estigmatización histórica, marginalización, exclusión estructural del poder y la afectación al goce efectivo de los derechos humanos. Sin embargo, lo que tienen por decir las comunidades no coincide. Y hablaría de mi departamento, de mi población indígena guayú, en la cual digamos que el 47% o el 35% es víctima del conflicto armado dentro del territorio. Hay muchas familias víctimas en donde todavía hay desaparecidos. Esto está muy latente para los grupos étnicos y se relaciona con otras problemáticas como la discriminación por racismo y capacitismo, además de la estigmatización histórica por parte de la sociedad. Diversas comunidades pertenecientes a los grupos étnicos del país han migrado a zonas diferentes de donde pertenecen, debido en su gran mayoría a diversos factores coactivos como el conflicto armado, la explotación de sus territorios, el abandono del Estado, las restricciones del movimiento, entre otros. En el momento en el que las personas pertenecientes a grupos étnicos llegan ya sea a grandes ciudades o a nuevos territorios, constantemente están sometidos a sufrir de racismo y capacitismo. Es que el guayú es flojo, porque no sale a trabajar, no cultiva. Yo le decía, pero ¿cómo va a cultivar si no se le garantiza ni el agua, ni siquiera el departamento es propicio para que caiga agua cada 2 veces a la semana por lo menos? Frente a esta problemática, el gobierno nacional ha involucrado el tema de enfoque étnico en espacios como la Comisión de la Verdad, ha creado el equipo de asuntos étnicos y ha establecido líneas de diálogo directo con alcaldes y agentes gubernamentales nacionales, entre otras, en busca de escuchar, incluir y dignificar a los grupos étnicos dentro de las políticas públicas del país. Sin embargo, estos mecanismos no logran sus objetivos a totalidad y en algunas instancias violan los derechos constitucionales de los grupos étnicos, como lo explica el representante guayú. El mismo Estado colombiano, a través de estas empresas, a través de estos contratos, viene a garantizar supuestamente hacia las comunidades indígenas. Entonces este proceso de diálogo ha sido fraudulento y digamos que si nos vamos en términos generales, ¿de qué manera ha afectado esos arraigos o la existencia, la pervivencia? Digamos que de la oralidad. El pueblo guayú es uno de los pueblos de las poblaciones indígenas más orales que se pueda ver en Colombia, a pesar de que es el más numeroso también. Ese tipo de situaciones siempre se suele solventar a través de una mesa de diálogo entre las dos partes, pero actualmente no le han hecho caso ni siquiera los mayores, ni siquiera las autoridades, porque han tomado otras decisiones de irse a las armas, ¿sí? Entonces, si nos vamos de manera estructural, ahí estamos perdiendo algo muy fundamental,
y yo diría que es uno de los pilares fundamentales que existen en estos momentos para que dentro de la comunidad indígena guayú haya equilibrio, haya armonía, haya paz y haya tranquilidad. Que no se ha respetado el sistema normativo propio del pueblo guayú, regida por el cuchipo o palabrero. Que el gobierno colombiano no le brinda las garantías necesarias. No hay una militarización dentro de los territorios indígenas y si los hay, los mismos militares son los que terminan cometiendo atroces crímenes, falsos positivos, ¿sí? Entonces no hay garantía realmente, digamos que, de que no siga la violencia dentro de los territorios indígenas. De acuerdo al Censo General DANE del año 2005, se autorreconocieron como pertenecientes a grupos étnicos un total de 5.709.237 personas, equivalente al 13.7% del total de la población nacional. Se debe ser consciente que estos datos no son del todo la forma adecuada de cuantificar estas comunidades, debido a que los grupos étnicos no se apoyan sobre los mecanismos convencionales que se usan en el resto de la población colombiana para cuantificar sus miembros. Los miembros de los grupos étnicos se deben autorreconocer como miembros de la comunidad, y este proceso es mucho más complejo, ya que no depende de su territorialidad, sino de su identidad como miembro de la comunidad, teniendo en cuenta la cultura, educación, entorno familiar, herencia, lenguaje, conocimientos colectivos, entorno social y su cosmovisión, sin que estas características sean excluyentes entre ellas. Es por esta razón que el Estado debe ser consciente de sus limitaciones frente al control y el poder estatal y judicial que puede o no ejercer sobre estas comunidades, siendo muy conscientes de la legitimidad de la autonomía cultural, política y judicial de los grupos étnicos. Es importante que los grupos étnicos no sean solo banderas del país, sino que por el contrario la sociedad colombiana y principalmente el Estado colombiano entienda la cosmovisión de estas comunidades y comprenda que ellas en su ejercicio de autonomía no deben regirse a nuestro sistema normativo, sino que tienen todo el derecho de legislar sobre sus territorios como su estructura histórica lo dicta. Digamos que estamos en vía de extinción, que día a día luchan por ese arraigo y día a día luchan por rescatar esa esencia filosófica del ser indígena, y la cual, pues con las armas, grupos armados ilegales dentro de los territorios, se ha venido incrementando, las rutas del narcotráfico se ha venido incrementando, y la cual el Estado colombiano no ha brindado la protección necesaria ante este tipo de vejámenes dentro de los territorios indígenas. Y la pregunta que le debemos de hacernos todo es: ¿cuál es el futuro que realmente le dejaremos a nuestros hijos?